Bien, vamos a nuestro foro en la mañana de hoy. Hashtag Plan Económico Venezuela. Leo este texto que salió publicado en Al Navío. Con las elecciones presidenciales de 2024 en el horizonte, una decena de políticos en Venezuela está deslizando sus ideas para poner en marcha un nuevo plan económico que ayude al país a salir del atolladero en el que se encuentra desde hace más de un lustro. Esta semana las conversaciones han estado centradas en las propuestas de María Corina Machado, quien presentó un plan en la ciudad de Nueva York. Ella planteó la privatización de algunas industrias sensibles, nada menos que la petrolera. Esta última idea causó división en el seno opositor, con el líder Enrique Capriles rechazando entregar soberanía de la avenida a menos industria petrolera de Venezuela. Eso como uno de los elementos a discutir. Pero un poco más allá del hecho partidista, un poco más allá de alguna candidatura en particular, ¿cuál sería el plan económico ideal para Venezuela con un nuevo gobierno? Quiero darle la bienvenida al destacado economista, director y socio fundador de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, en Santo Domingo. Buenos días, Alejandro. Buenos días, César Miguel. Gusto en saludarte y siempre muy contento de estar en tu programa. Muchas gracias. Y en Rockville, Maryland, está otro destacado economista venezolano, José Guerra. José, muy buenos días. Buenos días, César Miguel. El azar determinó que estemos con Alejandro Grisanti acá, paisano nuestro, paisano mío. Así es, el azar del señor portero. Yo no sabía que Alejandro era oriental también. Mi familia es Río Caribe. Ahí el Ocho. liceo donde estudió José Guerra se llama Carlos Francisco Brisanti. Bueno, pues. Bueno, es que son apellidos corsos, ¿no? Efectivamente. Así Correcto. es. Muy bien, ¿cuál sería el plan económico ideal en unos primeros trazos, así sean gruesos? Comenzamos con Alejandro Grisanti. Mira, César Miguel, me voy a desviar un poquito de la parte económica para entrar, yo creo que en el fondo de lo que está tu introducción, ¿no? Yo creo que un plan económico tiene que saber leer muy bien el momento histórico que está viviendo Venezuela. Tiene que saber entender la posición en donde está el venezolano y en base a eso te va a crear unas restricciones históricas y políticas para poder implementar un plan económico. Entonces yo creo que en esta fase es fundamental, César Miguel, que un plan económico sea inclusivo, que incluya a todos los venezolanos, que esté focalizado en la gente, que de alguna manera se debata y se internalice, se explique y se comunique de la mejor manera posible, porque en el caso de producirse un cambio, no hay margen para tener errores, no se puede, este plan económico no puede venir solo de parte de unas élites, tiene que venir acompañado de toda la población venezolana, ¿okay? Que se vuelque en muchas de las medidas que son necesarias aplicar y que, bueno, van a traer mejoras, pero hay que necesario digerirlas, entenderlas, explicarlas, de manera de que estemos todos en el mismo barco y podamos garantizar de alguna manera, y si no garantizar, mejorar mucho las probabilidades de éxito de este plan económico. Entonces, para mí lo más importante es que sea inclusivo, bien comunicado, bien digerido, de manera de entre todos poder salir de donde estamos actualmente. Le hago la misma pregunta a José Guerra. Así sean grandes brochazos inicialmente, ¿cuál sería el plan ideal económico para Venezuela, José? Bueno, ciertamente lo que acaba de señalar Alejandro es básico, ¿no? Un plan inclusivo, un plan que abarque la mayor cantidad de sectores, pero desde el punto de vista técnico, un plan económico tiene que tener un objetivo, porque si no, no hay cómo evaluarlo. Y los planes que yo he visto hasta ahora no tienen un objetivo definido. Hay aspectos muy generales, pero estamos trabajando pues en un plan no para un partido, sino eh, para el que sea el abanderado del año 2024, con una concepción más amplia, este, al servicio de todos. Yo creo que para mí,
en las circunstancias de la Venezuela de hoy, el principal objetivo de un plan económico tiene que ver con reducir la pobreza significativamente. Para mí es intolerable un nivel de pobreza de 75%, con pobreza extrema cercana al 50%. Yo creo que ese es el principal objetivo de cualquier programa económico. Y el segundo objetivo de ese programa económico es tratar de una medida de más profundidad, de revertir la gran desigualdad social que hay en Venezuela. Venezuela es tal vez el país o el segundo o tercer país más desigual del planeta Tierra, porque usted puede tener el caso de Chile, por ejemplo, en los años 90 y 2000, el famoso milagro chileno, que fue que se redujo la pobreza, pero aumentó la desigualdad. Resultado, los eventos de 2019, que por 30 centavos de dólar, 30 centavos o 30 pesos que aumentó el metro, casi quema Santiago. Entonces, la consigna era, el problema no son los 30 centavos, el problema son los 30 años. Entonces, un país desigual es inviable políticamente. Entonces, yo creo que partiendo de allí, yo creo que está la clave para distinguir por los programas económicos. Reducción de la pobreza y hacer un país más equitativo. Y lo demás viene en cascada. ¿Cuáles? Uno, reducción de la inflación. Tres, que la economía vuelva a crecer. Venezuela era un país que pesaba 100 kilos en el año 2013 y ahora está pesando 75 kilos. Perdón, pesaba 100 kilos en el año 2013, ahora está pesando 25 kilos. Perdió 75% de su tamaño, de su masa muscular. Sectores económicos que desaparecieron. Una industria petrolera, digamos, en estado catatónico. Y creo que, pero si tú me dices a mí cómo consigo yo un plan, el plan tiene que estar con un objetivo claramente definido, para que cuando terminen los 5 años, tú puedes decir, el plan resultó o el plan fracasó en reducir la pobreza. Eso fue lo que hicieron las grandes reformas económicas de América Latina y creo que es la asignatura pendiente hoy en Venezuela. Hablaba José Guerra. Alejandro, en tu primera intervención dijiste que el plan debe ser inclusivo, no elaborado por élites. ¿Podrías ampliar un poco ese concepto, por favor? Sí, mira, yo creo que en Venezuela hemos tenido problemas y tenemos el Gran Caracazo, donde se terminó implementando un programa económico que no fue explicado a los venezolanos, que no fue explicado a las comunidades. Y eso, por supuesto, terminó teniendo una reacción muy negativa de parte del pueblo hacia ese plan económico, que no estaba mal orientado, estuvo mal comunicado, no fue inclusivo, se intentó imponer a través de una élite. Y yo creo que eso fue la fuente de su fracaso. Al final tuviste una primera reacción muy fuerte con el Caracazo y después muchas reacciones negativas que no te dejaban trabajar, que no te permitían avanzar en ese plan, a pesar de nuevo que técnicamente podía estar bien orientado. Y ejemplos de eso tenemos muchos. No es solo el caso de Venezuela con el Caracazo, que sea el Caracazo por la violencia que se desató, fue el más representativo, pero planes económicos que no están bien digeridos, que no están bien comunicados, yo creo que generalmente tienden al fracaso y por eso este tema de tener una frase previa muy política, muy de entender, y esta frase la quiero volver a utilizar, muy de entender el momento histórico en que está viviendo Venezuela, y entonces ahí circunscribir, bueno, es necesario privatizar PDVSA o no es necesario privatizar PDVSA. No si lo correcto es privatizarla o no. Yo creo que ya PDVSA desafortunadamente quedó destruida. Pero ese es el debate por donde vamos a arrancar el tema de un plan económico o deberíamos arrancar el debate fijando objetivos, que estoy de acuerdo con lo que dijo José, reducción de la pobreza y de la desigualdad, generación de crecimiento, estabilidad monetaria. La otra gran pregunta, yo creo que para todo esto hace falta el ponernos de acuerdo con los acreedores. Yo creo que también hace falta eso, no quiero dirimir y por cierto, creo que el equipo económico que estuvo presentando en Nueva York este plan, creo que tiene gente estelarísima, gente muy buena, compañeros de uno, pero las preguntas que hago, bueno, ¿cómo vamos a presentar primero un programa en Nueva York y no en Venezuela? ¿Cómo vamos a arrancar buena parte de ese dialecto, de esa comunicación hablando de reestructuración de deuda? ¿Qué entiende el venezolano del Carapita sobre reestructuración de deuda?
Entonces, esas son las partes de conexión y donde yo podría estar un poco en desacuerdo con haber arrancado, digamos, como arrancamos y donde uno aconsejaría más bien mirar hacia adentro, mirar a Venezuela, mirar Carapita y buscar que incluir y explicarle a esos venezolanos que están allí cómo realmente este plan económico los puede beneficiar y cómo un cambio de gobierno al final lo puede beneficiar. Hablaba Alejandro Grisanti. Hiciste hincapié, José, en la reducción de la pobreza. A ver, ¿cuáles serían las primeras medidas ineludibles para iniciar ese proceso de reducción de la pobreza? Bueno, antes de eso, César Miguel, déjame 3 segundos o 15 segundos para explicar un poco lo de Alejandro, o para reforzarlo, mejor dicho. Es decir, si tú comienzas un plan con una medida conflictiva, divisoria, como la privatización eventual de PDVSA, arrancaste mal. Porque en lugar de unir el país, lo vas a dividir. Porque en el imaginario de Venezuela está la OPEP, está la creación de ese organismo, una empresa pública nacional de petróleo. Entonces, si arrancas por ahí, estás arrancando mal. Estás arrancando mal porque en lugar de unir, divide. ¿Qué hacer para reducir la pobreza? Reducir la pobreza implica para nosotros 3 cosas. En primer lugar, abatir la inflación. Si no reducimos la inflación, no hay reducción de la pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque aumentan los salarios nominales, viene atrás la inflación, te erosiona el poder adquisitivo y queda peor que antes, lo que ha hecho Maduro. Para nosotros la estabilidad de los precios o reducir la inflación pasa, en mi opinión, en una economía dolarizada como está Venezuela por la estabilidad del tipo de cambio. Si no logramos la estabilidad del tipo de cambio y anclamos la economía con una tasa de cambio por lo menos estable durante un tiempo, con apoyo internacional, no hay manera de bajar la inflación. Una economía dolarizada. Estabilizar el tipo de cambio en una economía dolarizada es estabilizar los precios, en primer lugar. En segundo lugar, obviamente, un problema fiscal. Tenemos un problema de déficit fiscal importante financiado por el Banco Central. Eso hay que resolverlo. En tercer lugar, restablecerle al Banco Central sus potestades monetarias que fueron liquidadas, y eso es lo que hace que el Banco Central imprima dinero de la nada para darse la PDVSA. Esos son como los aspectos básicos. Centrar el Banco Central en su objetivo, un plan de estabilización monetaria. Y la segunda medida para reducir la inflación es el tema del crecimiento económico. Venezuela, César Miguel, para que tengas una idea, para que dimensionemos el problema. Venezuela, para recuperar lo que perdió, el tamaño de la economía que tenía en 2013, necesita crecer 25 años consecutivos, promedio, a 7%. Esa da una idea de la destrucción. Si la economía no crece, no genera ingresos. Y si no genera ingresos, no se puede bajar la pobreza. China, por ejemplo, sacaba en los años 90 y 2000 15 millones de ciudadanos de la pobreza anual con crecimiento económico, y así está haciendo la India. Entonces necesitamos crecer. ¿Qué hace falta para crecer? Aumentar la producción petrolera, estimular los sectores de la economía. Con ese encaje bancario, Alejandro probablemente puede elaborar más de eso. Tenemos un encaje bancario del 75%. Es decir, que cada 100 bolívares que capta la banca puede prestar 25. Los demás, 75 lo deja congelado. No hay crédito. En Venezuela tú vas a comprar una bicicleta y no hay crédito para comprar una bicicleta. La banca está minimizada. Entonces, reducir el encaje, aumentar la producción petrolera. Nosotros estamos de acuerdo con la inversión privada en aguas abajo y aguas arriba en la producción petrolera, pero manteniendo PDVSA como empresa nacional, que vengan los capitales y compitan con PDVSA. Venezuela tiene reservas, eso sí, con un nuevo trato, porque después de haber expropiado, confiscado y acabado con todas las asociaciones de la faja del Orinoco, va a ser difícil restaurar la confianza. Eso no es de un día para otro. No engañemos a la gente con esto, que esto va a ser milagro. Aquí no es milagro. Y tiene que ser pies en la tierra, aumentar la producción petrolera, y hay sectores fundamentales que necesitan ser estimulados, sobre todo el sector manufacturero que está destruido. Ese es el crecimiento económico. Pero también necesitamos otra cosa. César Miguel, la economía puede crecer 7, 8, 9, 10%, pero hay sectores que no le va a llegar el crecimiento. La gente que está en la costa de Paria, por ejemplo, en Pedernales, en San Carlos de Río Negro, no le va a llegar el crecimiento económico inmediato, porque le faltan capacidades, porque perdieron las capacidades, porque son adultos mayores. Hay que hacer un programa social. Nosotros hemos definido un fondo social de emergencia con tres componentes. El primero de ellos es un componente de alimentación, eso está estudiado ya. Darle a las madres cabezas de familia por lo menos un estipendio de unos $50 mensuales para que compre
al menos 10 alimentos que contengan proteína para que puedan comer, un plan para mejorar la prosecución escolar. Después vemos el tema de la calidad, porque ese es otro asunto, y mejorar el sueldo de los docentes, y un plan de salud para que Twitter no sea el gran hospital de Minnesota y la gran farmacia de la gente pidiendo ayuda para una operación, para una tomografía, sino un plan de dotación. Esos tres componentes, reducción de la inflación, como ya te expliqué, crecimiento económico y un gran fondo social, creo que con eso empezamos el proceso de reducción de la pobreza. Hay gente que le tiene urticaria a los planes sociales. Hay gente que no le gusta que le den subsidio a los pobres. Yo estoy de acuerdo con un subsidio acotado, limitado, transitorio, porque hay gente que en Venezuela no puede comer, César Miguel. Esto no es un tema teórico, un problema práctico, un problema vivencial. Entonces, esos tres componentes son los que estamos pensando en un plan ambicioso para reducir la inflación en Venezuela de forma significativa. Hablaba José Guerra desde Rockville, en Maryland. Son las 10:01 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Alejandro Grisanti había dicho, el ciudadano de Carapita no entiende cuando le hablen de reestructuración de la deuda. ¿Qué hay que decirle al ciudadano de Carapita si ya Alejandro acotó que, por ejemplo, el plan económico que dio pie o que antecedió al Caracazo no fue explicado? Y allí estuvo el problema. ¿Cómo explicar? ¿Cómo hablarle al país que está prácticamente quebrado y con el bolsillo roto? 10:02 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. 10:08 de la mañana, regresamos a nuestro foro de hoy, hashtag Plan Económico Venezuela. La pregunta que había quedado en el aire es para Alejandro Grisanti. Alejandro, dijiste que el plan debía ser, en primer lugar, inclusivo, no diseñado por una élite e impuesto luego, que fue el caso del famoso plan del año 89, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y subrayaste el hecho de que no se transmitió de manera elocuente, suficiente, eficaz al país, a la población. Pusiste el ejemplo del ciudadano de Carapita. Al ciudadano de Carapita no le puedes explicar qué es, no le puedes decir que tu plan económico es reestructurar la deuda, porque ¿qué es eso? Podría responderle como aquel dirigente que dijo, ¿con qué se come eso? ¿De qué manera le vamos a explicar el plan económico necesario al ciudadano de Carapita? Mira, yo creo que José también ha dado algunas pinceladas de esto. Yo creo que tiene que ser un programa económico centrado en la gente, en la persona, en la familia. Y eso pasa obligatoriamente por un programa que sea muy eficiente en la parte social y que tenga que tener transferencias sociales como se ha dado en la mayoría de los países de América Latina, no importa si estos países son de derecha o de izquierda. O sea, al final tiene que haber un proceso de transferencias que vaya, digamos, a solventar los problemas más básicos que puede tener esta persona en Carapita, y que en la medida que se vaya generando empleo, en la medida que vaya creciendo económico, ir reinsertando a estas personas dentro de lo que puede ser el movimiento económico o el crecimiento económico o el polo de desarrollo del país. El penetrar, el lograr que estos sectores más lejanos logren entrar en ese proceso de desarrollo es muy complicado. No es como, y creo que José lo decía, a veces en las cifras macro se esconden promedios, pero mucho de ese crecimiento puede no llegar a Carapita o puede no llegar a San Juan de las Galdonas. Lo que necesitamos son proyectos que busquen de alguna manera, primero con transferencia y después de la parte de inclusión de esos sectores sociales. Y en esos planes, quisiera detenerme un minutico en un punto. Yo creo que
para generar crecimiento tenemos que determinar cuáles son nuestros sectores estratégicos. Yo creo que todavía, por ahora, tenemos todavía una ventana de oportunidad con el petróleo. Esa ventana de oportunidad se viene cerrando. Nos vamos a quedar con muchísimo petróleo en el subsuelo. Ojalá que sea un poquito menos lo que nos quedemos allí. Pero hay otro sector que yo creo que Venezuela tiene inmensas potencialidades y que desde República Dominicana ves cómo genera crecimiento, que es el turismo. El turismo suele tener una mayor penetración en la parte social, puedes muy rápidamente tener educación aparte de las poblaciones de menos recursos para que hablen inglés y puedan hacer servicios turísticos, o para que sean choferes y puedan hacer en la parte de servicios turísticos. Entonces, el sector turismo es uno de los que más rápido llega a esos sectores donde tú más quieres llegar, y creo que Venezuela tiene inmensas potencialidades tanto en los Andes como en la costa, como en la misma Ciudad Bolívar y toda la parte de la región de los llanos, para penetrar y para tener un sector turismo que realmente revitalice buena parte de la economía. Aquí en República Dominicana se debate si llegan el año que viene los 10 millones de turistas o si más bien es en el 2025. Yo creo que esa prueba también la necesitamos nosotros involucrar y tener dentro de un programa económico en Venezuela. Hablaba el economista Alejandro Grisanti, ya escucharon desde República Dominicana. José Guerra dijo en algún momento de esta mañana que un gobierno, un país con altos niveles de desigualdad no es viable. Citaste el caso del milagro chileno. Chile, muchos llegaron a decir, ya es casi un país del primer mundo, pero durante ese periodo de éxito, la desigualdad no se eliminó, todo lo contrario, se incrementó y las consecuencias vinieron después. Si es cierto lo que afirmas, un país con altos niveles de desigualdad es inviable, ¿cómo es que Nicolás Maduro sigue entonces en Miraflores? Por la división nuestra, porque lo que adversamos a Nicolás Maduro es muy variopinto, y ellos han sido muy hábiles para dividirnos, para crear división, y nuestros propios errores es lo que ha permitido la consolidación de Maduro, aparte del mecanismo, la tecnología de la dominación y de la represión, pero que está funcionando, pues. Pero yo creo que este es el peor momento de Nicolás Maduro y del régimen chavista, vamos a llamarlo así, desde el año 1999, y se nos presenta una gran oportunidad para que si logramos una unificación, se dejen los egos, podamos pues avanzar hacia un camino que nos permita ganar las elecciones. Siempre, obviamente, yo, contrario a cualquier atisbo de política abstencionista, eso no nos ha llevado a ninguna parte. Entonces comenzamos a inventar fábulas de que dictadura no sale con voto, de que es la fuerza, de que hay que deponer a Maduro, y bueno, y esto en lugar de acercarnos al poder nos aleja del poder. Pero volviendo al tema que nos ocupa, yo sí creo firmemente en una sociedad más equitativa. La equidad total no existe, eso no existe. No, eso no, la gente es diferente por naturaleza. Dos hermanos morochos, uno es músico y otro es albañil, son diferentes. Pero lo que no puede hacer una sociedad es crear por sus políticas más desigualdad, limitando el acceso a la educación, con educación de mala calidad, con un sistema tributario totalmente inequitativo, donde los que ganan más y los que ganan menos pagan los mismos impuestos, donde las nuevas tecnologías no se están enseñando en las escuelas, donde la educación para el trabajo no existe. O sea, hay un conjunto de tareas y asignaturas pendientes para mejorar y reducir la pobreza, pero también ir cerrando la brecha. También, y yo lo hablo por experiencia propia, yo he leído este tema, por ejemplo, lo básico, pero yo soy hijo de la educación pública. Yo soy hijo de la educación pública. Si en el estado Sucre, en Río Caribe, no hubiese estado el colegio, la escuela Juan Pablo Rojas Paul, que era una super escuela fundada, diseñada por Juancho Taolo, unos grandes ingenieros de Venezuela, que en su momento se consideró que era
está dimensionada, sobredimensionada para Rocaribe. Yo no hubiera estudiado probablemente. Y si no hubiese existido el Liceo Carlos Francisco Grisanti, donde la educación fue financiada por el Estado, yo a lo mejor tuviera en otra profesión. Me hubiera dedicado, no sé, a la pesca, a la agricultura, que son actividades dignas, pero a lo mejor no hubiera estudiado. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Estado venezolano. Eso es lo que tiene. Eso creó y fue cerrando la brecha social que había en Venezuela, el acceso a la educación. Y luego entramos a la universidad y luego pudimos progresar y tener un trabajo decente. Entonces, aquel muchacho como yo de Rocaribe, que llegó con 400 bolívares, ¿verdad? En el Expreso de Sucre, que a las 4 de la mañana, al nuevo circo, con 3 pantalones, 4 camisas, un bolígrafo permate que me regaló mamá, y la constancia del CNU, pues estudió en la universidad, bueno, se hizo economista, se graduó, consiguió un buen trabajo. Así es que yo consigo la sociedad así. A lo mejor estoy siendo muy personalista en esto, pero es que es la vivencia de San Miguel. Así fue el país. El país progresó muchísimo y ese país se perdió. Entonces nosotros no podemos llegar a un gobierno, hablar de unos temas que dividen, sino tratar de cohesionar a la sociedad en un objetivo fundamental para que en 5 años o 6 años, cuando termine el nuevo gobierno, podemos decir, mira, reducimos la pobreza, o la pobreza se redujo en 25 puntos, por ejemplo, con una política social agresiva, con un crecimiento económico sostenido, con una estabilidad monetaria, y entonces la brecha social entre los que tienen y los que no tienen, bueno, se reduce. Cuando yo veo la gente de Venezuela que tiene dinero, los nuevos, los que han hecho plata, a mí me alegra eso. Claro que me tiene que alegrar, porque el futuro del trabajo, gente dedicada, pero también quiero que los que no tengan más, tengan un poco más y puedan comer y puedan vivir, puedan tener la misma educación que los que tienen. Esa es la sociedad que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. La descripción que acabas de hacer, José, te pides disculpas porque es un relato muy personal, pero yo te lo agradezco porque es un ejemplo vivo. Eso que tú acabas de contar fue uno de los grandes logros de la democracia, que fue la creación y consolidación de una clase media en el país gracias a la educación. Y el ejemplo que acabas de poner es por demás elocuente y te lo quiero agradecer de verdad. Son las 10:18, nos estamos acercando ya al final de esta conversación. Y a manera de conclusión, pues le dejo ya la palabra para cerrar al economista Alejandro Grisanti. Sí, César, muchas gracias. La verdad que muy vivido las palabras de José. Mira, yo creo que al final un programa económico no puede ser solo económico, no puede ser solo las palabras confianza, cambio de marco legal, atracción de inversiones, definición de sectores estratégicos, petróleo y turismo, por ejemplo. No puede ser solo estabilización de la moneda, evitar devaluación, etcétera, sino que tiene que tener un profundo lado social que nos lleve a sacar, porque una de las cosas de esta realidad histórica que estamos viviendo desafortunadamente hoy en Venezuela es que ha habido una involución en muchos de los venezolanos en cuanto a niveles nutricionales, niveles educativos, en temas de salud, que es necesario atacar y atacar de manera muy directa, y va a haber que generar muchos recursos para poder hacer frente a esos programas sociales que son indispensables del poder hacer de manera de poder rescatar a buena parte de esta población, llevarla a niveles mucho más competitivos y de mayor productividad para que puedan mantenerse por ellos mismos. Entonces, cualquier programa económico yo creo que pasa en unos primeros años por una etapa muy asistencialista, donde me parece perfecta la definición que hizo José de focalizarnos en la reducción de la pobreza y en la reducción de la desigualdad como el mayor logro que podemos hacer en un lustro o en los próximos 10 años con Venezuela. Quiero agradecer pues inmensamente. César, Sí, dígame, José. Si me da 5 segundos Sí. para cerrar una idea. Mira, yo creo, César, que estas ideas que ha puesto Alejandro y que, bueno, yo he también esbozado, esto tiene que servir para todos, César Miguel. Esto no es para un partido, es para todos. Porque en Venezuela hay un barajo político, el tema de las inhabilitaciones es un tema serio, tú sabes a qué me estoy refiriendo. Sí. Estas inhabilitaciones
son un problema y van a ser un problema, y nosotros tenemos que estar dispuestos con desprendimiento, César, a ayudar al candidato que sea o la candidata que corresponda, que acepte unas ideas de transformación, y dejemos la arrogancia y dejemos digamos, pensar que nosotros tenemos la verdad. No, la verdad está en varias partes y todos tenemos que trabajar unidos para ese propósito. Muchas gracias, César Miguel, y gracias a mi paisano y querido amigo Alejandro Grisanti. Gracias pues a los economistas José Guerra desde Rockville, en Maryland, y Alejandro Grisanti desde Santo Domingo. 10:21 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.